Cuando no hay unas premisas compartidas, el diálogo, una de dos, o se convierte en un diálogo de besugos, en donde uno dice Dios existe, el otro dice Dios no existe, y a partir de ahí se erige un muro y todo lo que digan uno y otro va a ser pro domo sua, y finalmente lo que se va a tratar es, más que de dialogar entre sí, de lanzar mensajes para que otros los escuchen, pero el diálogo no se produce. O bien se convierte en un diálogo de besugos, o bien una de las partes o ambas partes renuncian a parte de aquello en lo que creen. De tal manera que se produzca esa cosa que hoy en día goza de tan buen predicamento, que es el consenso. El consenso. Yo renuncio a parte de las cosas en las que creo, tú renuncias también a tu parte, y entonces entre los dos logramos un ámbito de coincidencia, en el cual pues parte de lo mío y parte de lo tuyo, pues con eso hacemos como una especie de amasijo y nos arreglamos. Este creo que es un diálogo fundado sobre la mentira. Este es un diálogo creo que fundado sobre la mentira y que creo que al católico no le conduce a ninguna parte, porque le conduce a la desnaturalización de su fe. La fe, volvemos a lo de antes, no es algo que se pueda compartimentar. Mira, yo renuncio a estos dos dogmas, yo renuncio a la virginidad de María y a la resurrección de Cristo, y de esta manera pues yo ya puedo entrar en diálogo contigo porque tú me vas a aceptar si yo he renunciado a estos dos dogmas. Esto que es expuesto así puede resultar ridículo, pero sin embargo lo hemos hecho. Los católicos, en nuestro deseo de dialogar con el mundo, hemos renunciado a parte de lo que somos, y esto solamente nos ha conducido a no nos engañemos, a una desnaturalización. Yo creo que el instrumento del diálogo, que repito, tan enriquecedor y fecundo puede ser cuando hay unas premisas compartidas, cuando tales premisas no existen, inevitablemente conduce a la desnaturalización. Y en el momento en el que la fe se desnaturaliza, en el momento en el que la fe acepta, que la razón es un contrincante, que es un adversario al que hay que conquistar, desde ese momento la fe ha perdido la batalla. La razón no es un adversario al que hay que conquistar, ni es un enemigo al que hay que intentar de allegar, en modo alguno. La razón es ese instrumento a través del cual podemos descifrar el mundo, pero siempre de forma insuficiente. La razón humana no puede llegar a penetrar en los grandes misterios de la vida. Ocurre exactamente igual cuando hablamos de ciencia. Muchas veces se dice, no tiene que haber conflicto entre la ciencia y la fe, porque la ciencia y la fe ocupan planos distintos, les corresponden realidades distintas. Falso. El ámbito de la ciencia y el ámbito de la fe son exactamente el mismo. Lo que ocurre es que los procedimientos, que es el hallazgo de la verdad, lo que pasa es que los procedimientos que siguen la ciencia y la fe son diversos, ciertamente. La ciencia, el procedimiento que sigue es la experimentación. La fe, el procedimiento que sigue es la revelación. Pero el ámbito en el que se desenvuelven la ciencia y la fe son exactamente el mismo. Lo mismo ocurre con esto que llamamos el mundo de la cultura o el mundo de la razón. No es que se desempeñen en diversos planos, no. Es el mismo, lo que pasa es que sus procedimientos son diversos. Y los procedimientos de la razón siempre son insuficientes y siempre conducen al hombre a un callejón sin salida. No tenemos más que analizar lo que ha sido la historia de la filosofía
desde el momento en el que la filosofía trata de emanciparse de Dios. Si nosotros analizamos la historia de la filosofía, pues desde Descartes, desde Kant, ¿no?, que podría establecerse ahí el momento en el que se produce este divorcio, o se empieza a producir este divorcio, vemos que en realidad la historia de la filosofía ha sido la historia de una descomposición. La filosofía se ha ido empobreciendo. Esa liberación que parecía que iba a ser para la filosofía el establecer un muro con Dios, en realidad hemos contemplado cómo la historia de la filosofía ha ido casi como el señor Valdemar del relato de Poe, a quien hipnotizaron justo en el momento de su muerte y que se mantenía incorrupto, ¿no? Y cuando deshipnotizan inmediatamente se descompone, se gangrena, ¿no? Pues de alguna manera la filosofía, lo vemos a lo largo de los últimos siglos, cómo se ha ido gangrenando, cómo se ha ido descomponiendo hasta que hoy es irrelevante. Hoy ha dejado de haber filósofos. La filosofía ya es incapaz de explicar el mundo. Ya no existen sistemas filosóficos que expliquen el mundo. Esto es algo verdaderamente terrible, ¿eh? Si vemos la evolución de la filosofía desde el idealismo y vamos contemplando sus etapas sucesivas, pues quizá la última escuela filosófica pues puede decirse que fue el existencialismo, pero es que después lo que ha habido ya han sido pseudofilosofías absolutamente fragmentarias, incapaces de ofrecer una visión global del mundo, no ya por supuesto de explicarlo ni de darle un sentido, porque todas las filosofías, a medida que se fueron apartando de Dios, han sido filosofías que más bien han ido explicando el sinsentido del mundo, ¿no? Pero la realidad es que ese proceso degenerativo se ha producido. Benedicto XVI en cierta ocasión lo señaló y exhortó a los católicos, porque la oportunidad que se nos brindaba era única. Dijo que esa razón endiosada que en un determinado momento decide separarse de la fe porque piensa que ella por sí sola puede hacer inteligible el mundo, lo que le había ocurrido era que era una razón que se había endiosado y al endiosarse había enloquecido y finalmente había mostrado su incapacidad. Y hoy veíamos a esa razón ya paralítica, tetrapléjica, absolutamente enferma, que ya era incapaz de dar respuestas. Y la realidad es que hoy el pensamiento secular es más irracionalista que nunca. Es muy curioso cómo ese racionalismo presuntuoso, después de entrar en descomposición, ha evacuado o excretado subproductos extraordinariamente irracionales. Y hoy en día, curiosamente, este mundo anticatólico en el que vivimos, o este mundo anticatólico que domina las estructuras temporales, la única manera de tener a sus adeptos controlados no es a través de la razón, sino del profundo irracionalismo. Hoy en día es el emotivismo, hoy en día son los mensajes ilógicos, digámoslo así, lo que más poder de captación tiene. Hoy en día se trata de sacar de la gente lo más animal que hay en ellas, lo más intuitivo, lo más volitivo, digámoslo así, satisfaciendo esas voliciones, esas intuiciones, esas corazonadas, esas emociones dispersas, fragmentarias. Es como hoy se trata de mantener a la gente apartada de la fe. De tal manera que, curiosamente, la razón
¿no? Esa razón que se erigió en autosuficiente y que hoy en día se ha convertido pues en un cadáver putrefacto, la razón hoy solamente puede ser rescatada por los católicos, que somos curiosamente los únicos que seguimos creyendo en ella, porque seguimos considerando que efectivamente a través de la razón podemos explicar el mundo, una razón alumbrada por la fe. Y yo creo que hoy precisamente los católicos, después de haber abandonado un campo, después de haber traicionado una tradición riquísima de la Iglesia, que en toda época quiso dar respuestas a las realidades seculares, y no tenemos más que ver lo que ha sido la historia de la Iglesia para ver cómo siempre todas las realidades seculares fueron inmediatamente atendidas, ¿no? Es verdaderamente impresionante, por ceñirnos a la tradición española, ¿no? Ver cómo la escolástica española trata de dar respuestas pues, a las realidades económicas, por ejemplo, ¿no? Ver cómo se trata de dar respuesta pues, a todos los nuevos problemas que plantea, problemas jurídicos que plantea, por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Verdaderamente es algo espectacular. Es algo espectacular cómo el pensamiento católico, cómo la luz de la fe va consiguiendo alumbrar las realidades seculares a lo largo de la historia, hasta que se produce una ruptura, cuyo origen remoto podríamos cifrar, como decíamos, en el siglo XVI, XV-XVI, pero de forma muchísimo más monstruosa, me atrevería a decir, a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Pues bien, esa aventura suicida que inicia la razón en aquel momento, y por otra parte esa cobardía o complejo que desarrollamos los católicos y que nos hace ceder ámbitos de la realidad que tendrían que haber estado iluminados por la fe en este momento, porque realmente el hombre contemporáneo vive en un sinsentido absoluto, agravado por las penosas circunstancias económicas que hoy vivimos. El hombre de repente se ha dado cuenta que no tiene asideros, se ha dado cuenta que aquellas cosas a las que concedió la condición de asideros en realidad estaban construidas con arena, ¿no? Y ahora que hay un derrumbe absoluto de todas un derrumbe no solo económico, institucional, moral, pero un derrumbe que nace de la apostasía, ¿no? Realmente lo que le ha ocurrido al hombre contemporáneo es exactamente lo mismo que le ocurre al hijo pródigo, ¿no? El hombre contemporáneo se ha alejado de Dios y lo que le ha ocurrido simplemente es que se ha quedado sin Dios. Y como al quedarse sin Dios ha renunciado a su verdadera naturaleza, porque el hombre, la naturaleza humana, necesita un alimento sobrenatural, si no se agosta, pues lo que le ha ocurrido al hombre contemporáneo es que ahora se está comiendo las algarrobas de los puercos, ¿no? Es un triste destino, pero es absolutamente natural. Cuando tú renuncias a aquello que te vivifica, pues inevitablemente terminas angustiándote. Y el producto de esta apostasía, de esta confianza ciega en una razón enloquecida, en una razón endiosada, pues vemos los resultados hoy. Vemos los resultados hoy, que no es una crisis económica,
que no es una crisis política, que ni siquiera es una crisis moral o solamente como consecuencia de una apostasía, sino que es la crisis de un mundo que ha extraviado su razón de ser. Entonces, en este momento, yo creo que los católicos tenemos que recuperar ese terreno que perdimos y que nunca teníamos que haber perdido, al que nunca teníamos que haber renunciado. Tenemos en primer lugar que darnos cuenta, primero, que las soluciones ideológicas que pretendían traer el paraíso a la tierra han fracasado. Hoy en día lo vemos, la gente cada vez tiene menos ganas de votar a los partidos políticos al uso, ¿no? Surgen nuevas formaciones igualmente desnortadas que tratan de captar la voluntad de las gentes, pero las gentes se están dando cuenta de que esas soluciones ideológicas han sido fracasos. No digamos nada las teorías económicas han fracasado de modo estrepitoso. Fracasó el comunismo, pero la dura realidad es que ha fracasado el capitalismo. Esto no lo queremos aceptar, nos cuesta mucho aceptarlo porque es renunciar a formas de vida, pero la realidad es que ha fracasado. Nos cuesta aceptarlo, ciertamente, pero a medida que pase el tiempo nos iremos dando cuenta de que ciertamente ha fracasado. El fracaso de las soluciones, digámoslo así, ideológicas ha sido estrepitoso. Y en este momento lo más triste del mundo sería que desde las universidades católicas pues se siguiese pretendiendo explicar el mundo con estas soluciones que han fracasado. Yo creo que es el momento de recuperar el pensamiento católico actuante en las realidades seculares, actuante en la política. Creo que es el momento para que se considere seriamente la formación de un, llamémoslo partido político por aceptar el lenguaje de nuestro tiempo, que esté verdaderamente regido en sus principios por la doctrina católica. Creo que es el momento en que se fomente y se potencie desde las universidades una economía que esté fundada en principios verdaderamente cristianos. Creo que es el momento en el que la riquísima tradición católica en la cuestión social adquiera un nuevo protagonismo. Creo que es el momento adecuado para que se fomente en el ámbito católico, se fomenten las vocaciones artísticas. Creo que es el momento para que vuelva a haber un arte católico. Creo, en definitiva, que los escombros del mundo moderno, el fracaso del mundo moderno, es tan apabullante, a pesar de que sus estructuras de poder se mantengan aparentemente inalteradas, a pesar de que los instrumentos para difundir el veneno de la incredulidad pues se hayan potenciado por 1000, pero creo que la insatisfacción del hombre contemporáneo es tan fuerte que el momento de la reconquista ha llegado. Muchos de ustedes, antes de entrar en este acto, me comentaban que son asiduos espectadores de un programa que dirijo, Lágrimas en la lluvia. En Lágrimas en la lluvia, precisamente lo que pretendemos es esto. Pretendemos demostrar que la fe puede alumbrar todas las realidades seculares. Pretendemos demostrar que las cuestiones económicas, políticas, culturales
se pueden contemplar desde la fe. No solo se pueden contemplar desde la fe, sino que cobran pleno sentido desde la fe. Tratar de demostrar esto me está costando mucho, he de reconocerlo. He de reconocer lo que me está costando mucho. Es muy difícil encontrar en determinados ámbitos profesionales a personas que tengan una visión plenamente católica. Precisamente porque todos somos hijos de nuestro tiempo, todos aceptamos que la fe no daba respuestas a determinadas cuestiones, entonces pues adoptamos otras en un dualismo terrible, empobrecedor, monstruoso, aceptamos pues que nuestra fe nos tenía que servir para digamos, el aspecto sobrenatural de nuestra vida, pero que para el aspecto natural de nuestra vida bastaba pues con una serie de conocimientos o de técnicas que nada tenían que ver con la fe. Y muchas veces me cuesta encontrar invitados que puedan hablarme de diversas cuestiones desde el pensamiento puramente católico. Y esto a veces me produce mucha tristeza, ¿no? Ha habido programas que no han salido como yo hubiese deseado, ¿no? Porque hay ámbitos muy precisamente, por ejemplo, el ámbito económico. En el ámbito económico, pues los economistas que se consideran católicos, pues realmente han asumido por completo pensamientos que distan mucho de ser católicos, a mi juicio.